que hay gente que no entiende, ¿no? Parece que solamente se han dedicado en su vida a regalar tuppers. Aquí dice, hoy conforme se ha dado a conocer públicamente, el Tribunal Constitucional ratificó la validez y vigencia de la decisión del 2022 ordenando al juez penal a ejecutar la sentencia de habeas corpus, es decir, que se disponga la libertad de nuestro líder histórico. El pueblo fujimorista le exige a las autoridades judiciales y del INPE cumplan con la disposición del TC y dispongan de inmediata libertad del presidente Fujimori, del presidente, ¿no? Ex dictador suena, digamos, más cerca a lo real, a lo que hemos vivido. Eso no es así. A ver, ¿puede o no ser liberado Alberto Fujimori? Ayer lo que hubo fue un comunicado, efectivamente, del Tribunal Constitucional, que puso a los fujimoristas de parranda, de fiesta, celebrando, ¿no? Todos en Twitter, no Rosángela Barbarán, Patricia Juárez, libertad inmediata para Alberto Fujimori, ha sido una injusta espera, injusta, ¿no? 25 años de cárcel de condena, en fin. Es una resolución que no habla de excarcelación, nada más lejos de la verdad. El abogado dice que en las próximas horas tiene que salir de libertad. El abogado de Fujimori, obviamente, ¿qué va a decir? Especialistas en materia constitucional, la expresidenta del TC, Marilena Ledesma, las voces que realmente entienden de las resoluciones, fallos, sentencias del TC, Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad, el último peldaño en materia judicial en nuestro país, ya luego tendría que ir a un organismo internacional. Lo que dice es, nosotros no tenemos nada más que hacer ni determinar. Hay un juzgado de Ica que podría, evidentemente, determinar el futuro del señor Fujimori. Pero se está olvidando de una medida urgente, cautelar, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga, si quiere salir de prisión antes de tiempo, a Alberto Fujimori a pedir perdón a sus deudos, es decir, a los familiares de los muertos durante su gobierno, o sus gobiernos, declarar que ha cometido delitos, reconocerlos de lesa humanidad y pagar su millonaria reparación civil. De las tres, dudo que la chunte en una. Entonces, esto es al 99% imposible. Estando en el Perú, podría ser posible porque ya sabemos cómo funciona el aparato judicial y cómo está todo comprado, vendido, las cabezas ruedan y demás. Pero iría en contra de la Constitución, iría en contra de la Corte Interamericana. Veamos este reportaje de Candy Quispe y luego vamos a hablar con un especialista en la materia, con el doctor Omar Caro, porque el Ministerio de Justicia se acaba de pronunciar al respecto. De eso les hablo, pero primero el reportaje. La noticia sobre una posible liberación de Alberto Fujimori cayó como una nueva bomba para estremecer aún más el terremoto político que sacude al país. Lleva más de 16 años privado de su libertad. Y yo creo que ya es suficiente. El detonante fue una resolución del Tribunal Constitucional confirmando la sentencia del 17 de marzo del 2022, a través de la cual se declaró fundado el recurso de habeas corpus del expresidente Alberto Fujimori y se restableció el indulto que se le concedió en el año 2017. No debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. Sin embargo, antes que la sentencia se haga efectiva y se libere a Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano no ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional. Ha pasado más de un año y medio, pero hace unos días el Tribunal Constitucional volvió a emitir una resolución en el que declara improcedente el pedido de aclaración presentado por el procurador del Poder Judicial para observar la sentencia a favor del indulto de Fujimori. Uno de los argumentos del TC es que dicha sentencia se trató de una decisión final frente a la cual no cabe impugnación alguna y se pronunció en última y definida instancia. Esta nueva decisión del TC abre las puertas para la excarcelación de Alberto Fujimori. El señor presidente debería de obtener el beneficio del indulto y salir en libertad. ¿Y por qué? El día de ayer todos hemos tomado conocimiento de la resolución del Tribunal Constitucional por medio de la cual ordena el cumplimiento de la ejecución de la sentencia del año 2022. ¿Y qué pasó en el año 2022? Se dio viabilidad al pedido del indulto humanitario. El expediente de 58 páginas del Tribunal Constitucional también ordena remitir los actuados del caso Fujimori al juez de ejecución del habeas corpus a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Para el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, la decisión de la excarcelación del expresidente ha pasado a manos de la Corte Superior de Justicia de Ica. Lo que correspondería es que ya se notifica al juzgado de Ica e inmediatamente debería dictaminarse el oficio, porque no hay ningún tipo de condición. En el día debería tramitarse el oficio de excarcelación y ser notificado a las autoridades penitenciarias. Otra es la interpretación de reconocidos abogados constitucionalistas sobre la resolución del Tribunal Constitucional. Alberto Fujimori, ¿puede salir en libertad? Desde el punto de vista jurídico te digo que no, porque el Tribunal Constitucional emitió en el año 2022 una decisión ordenando su libertad, pero esa decisión
fue controlada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está sobre la competencia, sobre la intervención del Tribunal Constitucional. El abogado Carlos Caro dijo que no es posible una eventual excarcelación de Alberto Fujimori debido a que aún está vigente la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado peruano no ejecutar el indulto al expresidente. ¿Qué tiene el juez sobre la mesa para decidir? Tiene por un lado la sentencia del TC, marzo del 22, versus la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la última del 7 de abril del 2022. Consecuentemente, si el juez cumple con lo que tiene que hacer, que es los mandatos del sistema interamericano, nos guste o no, critiquemos o no critiquemos, estemos o no de acuerdo, el juez tendría que seguir el mandato del sistema interamericano y por lo tanto no podría ordenar la libertad del señor Fujimori. Mientras el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, dijo que Alberto Fujimori debe ser liberado, la ex titular del TC, Marianela Ledesma, calificó esta resolución como una cortina de humo en medio de la crisis política que afronta el país. Vemos que hay casi un engranaje, una organización, un tejido, ¿no? ¿Qué tenía que ver en este momento la decisión del Tribunal Constitucional? En pocas palabras, a mi entender, acá es más que un tema de cortina de humo. Ahora la expectativa ya no está en el Ministerio Público o el Ejecutivo, sino en el penal de Barbadillo, en La Diroes, donde Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por el caso Barrios Altos y La Cantuta. Un centro penitenciario donde también permanecen recluidos los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo. ¿Por qué celebran? ¿Por qué hacen fiesta? ¿Por qué hacen jarana? Ya están regalando llaveritos, pero otra vez no es así. Además, Alberto Fujimori se niega a ser evaluado por un grupo de médicos autónomos independientes. Solamente tenemos que creer en lo que dice su médico de cabecera, que es Aguinaga, y a los que les tiene confianza en la clínica donde siempre va a parar, que es la Bicentenario. No es así. Desde hace 10 años nos vienen diciendo que está a punto de morirse. Yo no le deseo eso a nadie, obviamente, y creo que es una persona realmente está en sus últimos días y que tiene una enfermedad terminal. Sí tiene derecho a pasar sus últimos días cerca a su familia. Por supuesto que sí. Yo entiendo, fíjense, a Keiji Fujimori me parece más honesto y coherente cuando desde el día 1, cuando llegó al Congreso, dijo: yo estoy aquí para lograr la liberación de mi papá. Y de malas maneras, de forma turbia, eso fue lo que buscó, ¿no? Se juntó a PPK, que era el presidente de la República, con su grupito, los Avengers, ¿se acuerdan ustedes? En contra de Fuerza Popular, de la hermana, para lograr la liberación. ¿Y qué hizo la hermana? La que ahora dice: mi padre ya tiene tantos años en la cárcel, no es justo. Denunció a PPK, denunció al hermano, le cortó la cabeza a todo el mundo, porque no le importa nada más en el mundo que ella. Por favor, a Keiko Fujimori ya la conocemos de pies a cabeza, la hemos visto 20 años postulando y quiere seguir todavía compitiendo en las contiendas electorales. O sea, entre gitanos no nos vamos a leer las cartas, o sí, digo yo, ¿no? A esa altura. Bueno, Rosángela Barbarán diciendo al presidente Fujimori de salir en libertad para que vuelva a casa con los suyos. Patricia Juárez, libertad inmediata para Alberto Fujimori. Héctor Ventura, Fujimori libertad. Nilsa Chacón: no permitamos que los detractores socaven la justicia. Alucinante, tenemos un gol de las condenas de Alberto Fujimori, porque hay que recordar, por supuesto, por qué está preso. La Cantuta de Barrios Altos, condenado a 25 años, como le decía Candy Quispe, por homicidio calificado con alevosía y secuestro agravado, el pago de las CTS a Vladimiro Montesinos, los congresistas tránsfugas, condenados a 6 años de prisión por pagos a congresistas para que cambien de bancada, y la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario Expreso. Tremendo parking. A ver, también condenado a 6 años por prisión por usurpación de funciones por ordenar a un militar que suplantara a un fiscal para llenar la casa de Trinidad Becerra, la pareja de Vladimiro Montesinos, condenado a 8 años de cárcel por haber ordenado el desvío de 122 millones de los fondos de las Fuerzas Armadas para financiar los llamados diarios Chicha y otras cosas que son materia todavía de investigación. Carlos Caro